La pureza es una mentira. Por Gav Thorpe. Una historia de la fortaleza de la Piedra Negra. El aire dentro del pozo para beber estaba lleno de humo de io, sudor y vapores de alcohol. Más que eso, estaba cargado del hedor de la herejía. Dondequiera que Thaddeus mirara, veía malhechores, escorias, senos y blasfemos contra el dios emperador. El jolgorio que no celebraba las victorias del dios emperador era una afrenta a los sacrificios del Señor del trono, y había mucho jolgorio en medio del hedor de la guarida del saqueador. Su llegada no pasó desapercibida. Las sillas rasparon las tablas desnudas del suelo y las conversaciones se quedaron en silencio. Desde detrás de una barra de cajas de municiones apiladas, el vendedor frunció el ceño. El hombre flaco y con la cara llena de cicatrices buscó detrás del mostrador improvisado, sin duda en busca de un arma. En otros lugares las hojas se deslizaron de sus vainas. Las células de energía gimieron al activarse y varias armas automáticas chasquearon y crujieron cuando los martillos se retiraron y los dispositivos de seguridad se soltaron. El zumbido tranquilizador del servoacelerador de Thaddeus sonó cerca de su oído derecho cuando el cráneo antigravedad autodeterminante ascendió a la vista. Mientras se movía constantemente de un lado a otro, el cañón de su arma seguía lentamente a los habitantes del establecimiento, con rayos rojos de puntería que pulsaban desde las cuencas de sus ojos. «¿Este no es tu púlpito, hombre de la eclesiarquía?», gruñó una cazadora de tesoros apoyada en la barra, con el rostro medio oculto bajo el ala ancha de su sombrero. Una mano sostenía un vasito de líquido amarillo. La otra estaba enganchada en su cinturón cerca de una pistola láser enfundada. Ojos hostiles miraban al predicador desde todas las direcciones. Muchos humanos, algunos insectoides. Un par de puntos de luz ocre. «Y no estoy aquí para predicar», respondió Thaddeus, su mirada escaneando la habitación. Se pasó las manos por la parte delantera de sus vestiduras, limpiando el polvo y las cenizas que se acumulaban en el agujero para beber. «Todo el mundo puede relajarse», dijo un hombre libertino desde el rincón más alejado, con la silla apoyada contra la pared y los pies calzados con botas sobre la mesa que tenía delante. Su atuendo era de un noble imperial, levita y estilos militares simulados. La piel de una bestia seno se arrastraba sobre sus hombros. Un bigote recién cortado y el cabello recién engrasado completaban una imagen de privilegio que contrastaba con los habitantes sucios y descuidados que componían el resto de los clientes. Casi sin ser visto, sostenía una pistola de duelo de cañón largo en su regazo, con el cañón apuntando hacia el barman. «No hay problema, no en mi cantina», dijo el hombre, colocando ambas manos sobre el mostrador, vacías. El servoacelerador descendió, sus ojos volviendo a su estado inactivo de color verde oscuro, y unos pocos clientes se quedaron con armas dirigidas al recién llegado. «Una ronda de tragos en mi cuenta», declaró Drake. Los ojos siguieron a Thaddeus mientras serpenteaba entre las mesas cercanas, pero las conversaciones en voz baja. Se sirvieron varios tragos y se reanudó lentamente el tintineo de los vasos cuando llegó a la silla frente a Janus Drake, el traficante sin escrúpulos con el que había ido a encontrarse. Drake arrastró los pies de la mesa e invitó a Thaddeus a sentarse con una mirada. El comerciante sin escrúpulos empujó un vaso hacia el sacerdote y levantó una jarra de arcilla en oferta. El labio de Thaddeus se curveó en respuesta. «Es agua», dijo Drake, llenando su propio vaso. «Fresca, no filtrada. Esta mañana llegó un cargamento, casi 2000 pintas». «Sigue siendo un lujo. Una debilidad», dijo Thaddeus, aunque su lengua casi podía saborear el líquido inmaculado, libre del acre indicio de reciclaje que estropeaba toda el agua canalizada a través de las cámaras de precipicio. «Tal vez podrías bendecir un poco el agua filtrada y hacer que sepa bien, ¿no?», dijo Drake, con una media sonrisa. «Después de todo, te llamas a ti mismo el purificador, ¿no es así?». Thaddeus se sentó y no dignificó el pobre chiste con una respuesta. No del tipo hablador, por lo que veo», continuó el comerciante sin escrúpulos, adoptando un aire más serio. «Bastante justo. Puedo apreciar eso». «Tu misiva decía que necesitabas mi ayuda», dijo Thaddeus. «Claro, y desde luego que la necesito». Drake se inclinó más cerca, la voz bajando a un nivel de conspiración, sus ojos lanzándose a la izquierda y a la derecha antes de continuar. «He reconstruido una de las rutas a la bóveda oculta que todos estamos buscando». «Habla por ti mismo. Yo busco la verdad del emperador».
Ay, entonces, ¿por qué estás en precipicio merodeando tan bienvenido como la flatulencia de Ogrin? Te he visto tratar de llegar a la fortaleza de Piedra Negra y fracasar en el intento. Ahora es tu oportunidad conmigo. Supongamos que te complaceré, Drake. ¿Qué estás sugiriendo? Verás, tengo coordenadas y registros de guía para los transportadores de levitación magnética, que nos llevarán a un lugar llamado... Bueno, se llama el Laberinto de la Muerte. Hermoso, ¿no? Algunos lo han alcanzado antes en sus intentos de encontrar un camino hacia el siguiente anillo de defensas de la bóveda. ¿Y fallaron? Ninguno ha regresado, así que apostaría que murieron. Drake fijó sus ojos en Thaddeus, irradiando sinceridad. Verás, necesito un par de ojos y manos extras en esta aventura. Has estado aquí más tiempo que muchos otros y debes haber hecho todo tipo de conocidos. ¿Por qué me necesitas para esta expedición en particular? Pues confío en ti. Y además de ti, Thaddeus, solo confío en unos pocos más, y uno de ellos resultó herido cuando adquirimos estos nuevos datos. Pero no puedo esperar a que se recuperen en caso de que haya algún cambio en el diseño de la fortaleza. El sistema de levitación magnética puede manejar a 4 personas como máximo. Así que me encuentro con una vacante y tú tienes una oportunidad. Precipicio está lleno de vagabundos y escoria, y podrías nombrarme entre ellos, pero creo que tú eres diferente, valiente y decidido. No del tipo que se deja disuadir por un enemigo peligroso. Un hombre del emperador, guiado por su luz divina. Hace pensar que me he desviado del camino de la rectitud, pero te aseguro que siempre lo he tenido a la vista, incluso cuando me he desviado un poquito de su curso recto. Quiero ayudarte a hacer el trabajo del emperador. Mientras tú me ayudas a resolver los enigmas de este terrible pero intrigante lugar. Las palabras del comerciante deshonesto eran tan inútiles como las de cualquier otra persona, pero había un hecho singular que no podía ser ignorado. Nadie más había estado dispuesto a acompañar a Thaddeus a las profundidades de la fortaleza de la Piedra Negra. Era una tarea demasiado abrumadora solo para el purificador y su ayudante, Bourne. Tenía que creer que el dios emperador lo había llevado a esta corrupción por una razón, y no simplemente para limpiarla. Volvió a ver la verdad en las llamas, las imágenes que el dios emperador le había enviado en la danza de los fuegos sagrados. Había oído hablar de la estación alienígena de los labios chismosos de un oficial naval. Pero fue en las llamas que habían purificado al hombre impenitente poco después de que realmente hubiera visto la voluntad del emperador. Una galaxia en llamas con los fuegos justos, con Thaddeus como la chispa que encendería esa pira a través de las estrellas. La fortaleza de Piedra Negra fue un regalo. Sus secretos no podían caer en manos de extranjeros y herejes antes de que los fieles los hubieran descubierto. Estos otros en los que confías. El sacerdote miró alrededor del agujero para beber. ¿Quién más irá con nosotros? ¿Acaso eso importa? Drake preguntó bruscamente. Si se te ha dado la vista de tu premio, ¿te alejarías de él si la vista que te rodea no fuera de tu agrado? ¿O la tomarías con ambas manos? El comerciante deshonesto estaba disimulando, pero su punto era válido. La necesidad inevitable de aliados dejó a Thaddeus con pocas opciones. «Tenemos concordia», dijo Thaddeus. «Llevaré el clarión a la abertura estigia y me reuniré contigo». La mano de Drake se deslizó por la mesa y dejó un pequeño cristal frente al sacerdote. «No podemos entrar por la abertura estigia, no esta vez. Mi última expedición descubrió un punto de entrada más pequeño, escondido en la sombra de escaneo del brazo más alejado de la fortaleza de Piedra Negra. He calculado una ruta de vuelo que te llevará ahí sin ser detectado por aquellos que robarían nuestro reclamo. Los detalles están incrustados en este cristal». Thaddeus tomó el cristal y se puso de pie. Drake hizo lo mismo y extendió una mano para sellar el pacto entre ellos. El purificador lo tomó con fuerza y no lo soltó cuando el comerciante deshonesto trató de retirar su mano. «Somos aliados, no amigos», le dijo Thaddeus al comerciante deshonesto, arrastrándolo un poco más cerca, su mirada ardiendo en los ojos del otro hombre. «Pero no es mi juicio lo que debería preocuparte, porque cuando perezcas debes responder ante el dios emperador por tus actos y fechorías». Drake apartó la mano con una mirada amarga. Thaddeus metió el cristal de datos en un bolsillo oculto dentro de su sotana y se alejó. El alegre coro del sistema de navegación del Clarión se elevó a un crescendo cuando la nave misionera se deslizó entre dos pilares oscuros que sobresalían de un afloramiento de la fortaleza de Piedra Negra. La armonía creciente contrastaba directamente con los sentimientos de Thaddeus, el purificador, que normalmente se despertaba con el tono triunfante de los autohimnarios de su vasija. «Maestro, mira». Pius Bourne señaló por encima del hombro hacia un hueco más oscuro más adelante.
con la otra mano apoyada en el respaldo del trono de mando del sacerdote. Su voz fue silenciada con reverencia, distorsionada por el respirador negro que cubría su nariz y boca. Había un resplandor blanco dentro de la caverna artificial, pero el brillo pronto traicionó sus orígenes mundanos cuando los rayos de otra nave espacial anidaron en el suelo plano del interior. Un código de identificación hizo ping en la pantalla, confirmando que era la Vanguardia, la nave estelar de Janus Drake. El clarión respondió de la misma manera sin aviso y se instaló junto a la embarcación del comerciante deshonesto. Cuando el sistema hidráulico se asentó bajo el peso de la nave en la gravedad artificial de la fortaleza de Piedra Negra, una gravedad cuya fuente nadie conocía, Thaddeus sintió un escalofrío de emoción. «Por fin estamos aquí, Bourne», le dijo a su compañero. «La fortaleza del abismo, la guarida de los incrédulos y la inmundicia mutante», respondió ella, eufórica ante la perspectiva. Por encima de la máscara, sus ojos eran brillantes y amplios. «La limpieza comenzará». «Todavía no, niña piadosa», le recordó Thaddeus. «Debes permanecer aquí por el momento. El trato con Drake es solo para mí». La tristeza entró en su mirada, pero sabía que no debía plantear argumentos contra el predicador. Thaddeus se levantó del asiento y colocó una mano sobre su hombro, apretando el aliento a través de la gruesa tela de su túnica de fanático. «Pronto nos adentraremos juntos en este pozo de oscuridad, cuando el emperador me haya guiado a salvo a través del laberinto de la muerte, y yo regrese con mayor conocimiento. Lideraré mis propias expediciones a las entrañas de la base del infierno. Supervisaré lo que pueda desde aquí, favorecido del dios emperador», le dijo. Antes de pasar al asiento de control, ella activó algunas runas y la pantalla principal se iluminó con varios indicadores digitales, cada uno oscilando entre verde y naranja. Había un ambiente cautivo, transpirable, pero no por mucho margen. Thaddeus se preparó, tomando su copia de bolsillo del credo imperial, su pistola láser y su masa de energía en su cinturón. Entró en la cámara de la esclusa que conducía a los escalones de abordaje, con el servoacorazado siguiéndolo en modo de guardia. «Concédeme la fuerza para trabajar por tu gloria, Dios emperador», se dijo a sí mismo, con la mano sobre el botón de abertura de la puerta. «Protege a tu humilde servidor si ves que mi proceder es justo, y llévame a tus ojos para que pueda conocer tu voluntad de nuevo». Empujó el activador. Las sirenas sonaron brevemente cuando la cámara de la esclusa igualó las presiones. Thaddeus se sintió mareado por un momento, y la puerta exterior se abrió, revelando el interior oscuro de la fortaleza de Piedra Negra. Bajó los escalones con determinación. Sus ojos se adaptaron a la penumbra para distinguir a Janus Drake de pie, cerca de la rampa de aterrizaje del Vanguardia. «Bienvenido a la aventura, amigo», dijo el comerciante deshonesto. «Me alegro de que pudieras venir». «Yo no bromeo, Drake», respondió Thaddeus. «Comencemos. Hay 2 más por venir. ¿Tus compañeros no están en tu barco?» «Ah, ellos tienen su propia nave espacial. Es mejor así. Cada barco puede apoyarnos si es necesario. Créeme, predicador, necesitaremos toda la ayuda que podamos reunir». Esperaron en silencio hasta que unos minutos después, una esbelta embarcación se deslizó silenciosamente en la bahía de atraque iluminada. Su superficie parecía ondularse como aceite en el agua, cambiando de color hasta que casi desapareció de la vista. «Senos», siseó Thaddeus. «¿Traerías bestias inhumanas en esta expedición?» «Yo traigo a quien yo elija», respondió Drake. «Yamalin Shadowguide es la mejor tiradora de precipicio». «No compartiré el aire con los enemigos del emperador», gruñó Thaddeus, dando un paso atrás. «Tenemos un pacto, sacerdote», gruñó Drake, moviendo la mano hacia su pistola enfundada. «Pensé que tu palabra valdría algo». Thaddeus se mordió la lengua cuando una abertura susurró al abrirse en el costado de la nave estelar recién llegada. Una rampa en forma de lengua que desciende hasta la superficie de la fortaleza de Piedra Negra. El ser que salió a la luz era difícil de ver. Un indicio brillante de una figura tan indistinta como el casco de la embarcación de la que salió. La perturbación en el aire se asentó a unos pocos pasos de distancia y se resolvió en un humanoide alto y esbelto, con una capa de efectos cromáticos cambiantes, colgada de un hombro y un rifle largo en la mano. «¡Perniciosos Eldars!», dijo Thaddeus, casi escupiendo las palabras. Su servoacelerador respondió a su estado de ánimo, elevándose rápidamente detrás de él. Los rayos rojizos de los ojos se fijaron en el pecho del alienígena. Los labios de la Eldar se movieron, y una fracción de segundo después, una melodiosa voz salió de una pequeña insignia en su cuello con forma de rostro.
falso profeta de la iglesia equivocada del emperador. No daré un paso más en compañía de esta abominación inhumana, escupió Thaddeus. ¡Suficiente! Drake se interpuso entre los dos, levantando las manos para protegerlos. Yo soy el líder de esta expedición. Ya tendremos bastantes enemigos sin estar a la garganta del otro. O me sigues o puedes volver a precipicio ahora. La Eldar inclinó la cabeza hacia el mercader sin escrúpulos, aparentemente en un gesto de aquiescencia. Tú posees los códigos de guía, por lo tanto eres tú quien actúa como la mano que dirige, dijo Amalén. Thaddeus apretó los dientes, reprimiendo más insultos. No le sirvió de nada dar media vuelta y regresar a precipicio antes de que hubieran comenzado su expedición. Esta podría ser su única oportunidad de echar un vistazo a los secretos de la fortaleza y ganar algo de influencia sobre los habitantes de precipicio. Él cedió y retrocedió un paso, haciendo la señal del águila con las manos en el pecho. Mientras lo hacía, debajo de su capucha, la Eldar sonrió levemente. Sus ojos observaban al sacerdote de cerca. Todos se giraron cuando un gemido de motores de plasma atravesó la atmósfera atrapada de la bahía. Más allá del clarión, aterrizó otra nave imperial con los flancos relucientes de oro. Thaddeus se animó al ver al otro barco del dios emperador, pero su ánimo se agrió cuando el ocupante descendió para encontrarse con ellos. Estaba vestido con un extraño yelmo, su abrigo decorado con los símbolos de una casa de navegantes. ¿Un psíquico mutante? Thaddeus se volvió hacia Drake, con los puños cerrados a los lados. «Insultas aún más mi fe». «Vamos, no todas las cosas que habitan dentro de la fortaleza son de naturaleza mortal», dijo Drake pacientemente, encontrándose con la mirada de Thaddeus con su propia mirada fija. «Este es Espern de la Casa Locarno, un navegante experimentado que ha viajado conmigo a las profundidades antes. Está tocado por la disformidad y no se puede confiar en él». «La confianza no es la moneda que intercambiamos», dijo la voz melodiosa de Amalén. Thaddeus se giró, conteniendo más maldiciones. «¿Qué significa eso?» «Es la necesidad lo que une nuestros destinos a un solo camino», continuó la Eldar. «Cada uno de nosotros viajará solo a nuestro destino, pero si vamos a llegar a nuestros destinos separados, a veces debemos compartir la compañía de otros. Esta estación guarda secretos tan antiguos como mi gente, y no es para que un solo espíritu los descubra solo». Drake miró a Thaddeus y luego de nuevo al clarión. Su significado estaba claro. El sacerdote consideró sus opciones. Podría regresar a precipicio y orar por otra oportunidad de hacer un objetivo común, con suficientes compañeros para atreverse a aventurarse en la fortaleza, o podía continuar, con la oportunidad que el dios emperador ya le había presentado. Era una prueba, se dio cuenta. Su fe era lo suficientemente fuerte para resistir la corrupción que lo rodeaba, y por eso había sido entregado a este lugar. Senos, herejes y mutantes no lo desviarían de su camino, como tampoco lo harían los habitantes de la antigua ciudadela espacial. Se tragó su repugnancia, dándose cuenta de que era tanto un orgullo herido como una verdadera ira. «Adelante», le dijo a Drake. El mercader sin escrúpulos los condujo a través de la bahía de aterrizaje hacia un nicho reluciente en la pared. Dentro había una plataforma circular lo bastante grande para los cuatro, con runas alienígenas inscritas en las paredes que la rodeaban. Uno de los infames transportadores de levitación magnética que les permitió atravesar las profundidades laberínticas de la fortaleza de Piedra Negra. «¿Y tú? ¿Estás seguro de que las coordenadas de tu guía son precisas?», preguntó Espern Locarno, su voz suavemente proyectada por su elaborado timón. «Estamos a punto de averiguarlo, amigo», dijo Drake, sus manos bailando sobre los controles. La plataforma cobró vida con un zumbido, y Thaddeus tuvo un último vistazo del clarión antes de que pareciera ascender rápidamente, aunque en verdad fue su descenso lo que lo había perdido de vista. Con un Eldar detrás de él y un psíquico a su derecha, se sentía como si se estuviera sumergiendo en las entrañas del mismísimo abismo profano. Thaddeus se sorprendió de lo rápido que perdió el sentido del tiempo y la dirección. El movimiento suprimido por la inercia del maglev lo dejó sin idea de cuánto habían descendido o atravesado la fortaleza. Solo un borrón de colores cambiantes para indicar dónde pasaron a toda velocidad, por una desconcertante miríada de niveles y cámaras. El aire se había vuelto más pesado con la humedad cuando se detuvieron, y el maglev los depositó en un concurso de material cristalino azul oscuro. La rama de caminos por delante estaba amurallada por altos arcos de un azul más parecido al vidrio. «¿De dónde viene la luz?», preguntó.
Sus palabras apenas un susurro, pero sonando como un grito en el silencio de la cámara alienígena. «Iluminación ambiental», respondió Amalin a través de la placa del traductor. «Partículas energizadas en el aire mismo». «Es hora de irse. Tenemos que cruzar los corredores aquí y tomar otro maglev más profundo», les dijo Drake. Thaddeus bajó de la plataforma, la piel brillante por el sudor, su túnica brillando con la humedad latente en el aire. Drake pasó corriendo, pistola en mano. El sacerdote sacó su propia pistola y deslizó su masa de energía de su cinturón, tocando la runa que encerraba el garrote en un campo azul brillante. Una luz roja iluminó brevemente el túnel que se abría delante mientras el servoacelerador escaneaba rápidamente en busca de objetos elegibles. No habían avanzado más que unos pocos pasos cuando la voz del comunicador de Amalin se redujo a un áspero susurro. «Escucho movimiento adelante». La idea de los sentidos antinaturales de los senos trajo una punzada de incomodidad a Thaddeus y apretó los dientes para no expresar su inquietud. Continuaron con cautela, tratando de discernir algún sentido de espacio y dirección de las paredes semirreflectantes. A unos 30 metros del maglev, los corredores se bifurcaban, se abrían a un espacio más amplio a la izquierda y continuaban por un camino sinuoso a la derecha. Hubo movimiento en la cámara más grande. El estómago de Thaddeus se sacudió cuando vio uniformes del Astra Militarum, sus insignias imperiales quitadas o desfiguradas. «¡Traidores!», rugió, echándose a correr. Disparó tiros con su pistola mientras corría. No era un tirador, pero la lluvia de fuego obligó a uno de sus enemigos a retroceder. Un latido más tarde, los hilos rojos de puntería del servoametrallador convergieron en el rostro del otro traidor. Su rostro desapareciendo en una maraña de balas sólidas. El rugido del revólver ensordecedor en el oído izquierdo de Thaddeus. Los soldados renegados se volvieron hacia él mientras destellos de rayos azules de la pistola láser de Drake pasaban azotando, enviando a uno de los traidores al suelo. Los renegados se separaron. 3 dirigieron sus armas hacia Thaddeus. Los otros se dirigieron hacia un lado, hacia algún objetivo desconocido. Rayos láser rojos escupieron a través del salón hacia el predicador. Uno de ellos estalló en su hombro. Tropezó, quemando trozos de tela a la deriva por el golpe. Su hombro un nudo de dolor. Convirtió la sensación en ira, canalizando el miedo momentáneo en ira mientras se encendía, trayendo de vuelta el mazo de energía para un golpe. Uno de los renegados humanos saltó hacia adelante para encontrarse con la carga de Thaddeus. Su uniforme gris estaba salpicado de polvo y sangre, y se había pintado un tosco símbolo de su nueva lealtad en la frente, ahora manchada de sudor, con el pelo rizado y lacio contra las mejillas. Su bayoneta atravesó el pecho de Thaddeus, rompió la hoja a un lado y hundió su propia arma en el estómago del traidor. El campo de energía chisporroteó cuando se encontró con la carne, interrumpiendo el vínculo molecular de la piel y el músculo. El renegado voló hacia atrás por el golpe. Un grito arrancado mientras se doblaba. Thaddeus disparó su pistola en la parte superior de la cabeza. El rayo de luz azul atravesó el cráneo y el cerebro. Drake estaba a su lado un momento después. Su esbelta y reluciente hoja paraba y empujaba. Thaddeus se arrojó sobre otro enemigo, lanzando saliva mientras lanzaba maldiciones a los soldados renegados. 3 veces maldito es el que se aparta de la luz del emperador, gruñó, cortando la garganta de su objetivo. La oscuridad del abismo consumirá tu alma, y la penitencia eterna no rectificará tus deudas. Empujó hacia adelante, pisando el cadáver del renegado para lanzarse al próximo enemigo, con el mazo de energía ardiendo. El hombre todavía llevaba su insignia de sargento y levantó una espada para detener el barrido descendente del mazo de Thaddeus. Su golpe desviado por el traidor. Thaddeus levantó su pistola, pero el sargento renegado tiró el arma a un lado, sacando su propia pistola. Thaddeus se volvió hacia los demás. En su fervor por llegar al enemigo, se había separado del resto del grupo por una afluencia de refuerzos. Estaba a punto de lanzarse a la refriega una vez más, cuando un gemido bajo atrajo su atención hacia la pared detrás de él. Un vértice entre 2 planos azules separados, una línea de luz tenue que rápidamente se abrió en una puerta. Thaddeus solo tuvo un segundo para preguntarse por este camino antes de que 2 artificios mecánicos se escabulleran. Cada uno de ellos caminaba sobre 4 patas multiarticuladas que terminaban en puntas en lugar de pies, vagamente parecidos a los de un insecto en su andar y apariencia. El sacerdote había escuchado historias sobre ellos en Precipicio, conocidos como drones de uso. Formaban parte de los sistemas de defensa nativos de la fortaleza de Piedra Negra. El servoametrallador reaccionó antes que él y envió una ráfaga de balas al dron de husillo más cercano. Los proyectiles rebotaron en su caparazón blindado con ásperos chillidos
y el dron retrocedió unos pasos bajo el bombardeo. El segundo lanzó una ráfaga de energía hacia Thaddeus, golpeándolo de lleno en el pecho. El impacto lo hizo tambalearse hacia atrás. El corazón le latía con fuerza, el dolor le atravesaba las costillas y el esternón. Jadeando, levantó su pistola para devolver el fuego, pero se vio obligado a retroceder cuando el desintegrador del dron de uso se dirigió hacia él, y su siguiente salva apenas esquivó al predicador. Ignorando la agonía de su pecho, Thaddeus se obligó a avanzar y descargó el mazo de energía sobre la carcasa del dron de uso más cercano. El material se dobló bajo el golpe, y sus piernas se doblaron, pero se recuperó, y le atravesó la pantorrilla con un miembro. Thaddeus se arrancó de la pierna perforada, gritando mientras caía al costado, resbalando en su propia sangre. El servoametrallador disparó de nuevo. El olor a propulsor sólido fue fuerte en las fosas nasales del sacerdote, mientras martillaba balas en el caparazón ya debilitado, lanzando astillas de armadura y piezas chispeantes de funcionamiento interno que resplandecían por el aire. El brillo de la lente del sensor del dron restante se volvió de un tono rojo más brillante y se fijó en él. Las extremidades mecánicas se flexionaron, listas para saltar hacia adelante, incluso cuando el blaster se centró en su objetivo, directamente en la cara de Thaddeus. Detrás de él, otro dron de uso apareció a la vista. Incluso cuando vio brillar el desintegrador del dron de uso más cercano, una ráfaga de impactos chisporroteó en las articulaciones donde se unían las extremidades y el torso. Con las piernas cortadas por los disparos rápidos, el dron se partió por la mitad, la lente y el desintegrador se apagaron. Al mismo tiempo, una segunda descarga se estrelló contra el ojo del enemigo mecánico restante, golpeando directamente sus sistemas de control artificial. Pareció retroceder hacia atrás, agitando dos extremidades. Y luego cayó de lado, con las patas como usos espasmándose rápidamente en el suelo de cristal, antes de quedarse quieto. Poniéndose de pie, Thaddeus miró por encima del hombro, pero al principio no vio nada más que cristal azul. Después de un par de segundos, una pared a cierta distancia brilló, y por un momento pensó que se abría otra puerta. Los colores de despedida se convirtieron en un pliegue de tela, que Amalyn echó hacia atrás sobre un hombro, revelando debajo de una capa de cameleolina. El rifle largo de la Eldar se deslizó un poco hacia los lados hasta que apuntó directamente a Thaddeus. Un momento después, la alienígena levantó el arma con una sonrisa y apuntó hacia los pocos guardias traidores que quedaban. Thaddeus cayó sobre una rodilla, temblando por todas partes, mientras el servoametrallador se cernía sobre él, con el cargador vacío mientras intentaba disparar una vez más. Ligeramente mareado por los estimulantes que había tomado para combatir el dolor de sus heridas, la herida en su pierna aún palpitaba a pesar de la venda que le habían puesto. Thaddeus cojeaba detrás de Drake. Habían dejado atrás los pasadizos de cristal y ascendido. Al menos Thaddeus pensó que habían ascendido, en otro Maglev. Más traidores habían intentado cerrarles el paso y habían sido justamente asesinados. Thaddeus moderó su justificada ira para el segundo encuentro, pues no deseaba encontrarse aislado de nuevo. La ruta parecía tortuosa, pero Drake le aseguró que se estaban acercando a la entrada del laberinto de la muerte. Las cámaras por las que pasaron en esta parte de la fortaleza de la Piedra Negra parecían haber sido talladas suavemente en una sustancia rocosa, veteada con estratos como la cara de un acantilado. Parches de moho brillante crecieron donde las superficies se juntaron, agregando una iluminación verde pálido al resplandor del amarillo lúmenes fijos en el techo bajo. Una luz azul intensa parpadeó desde un pasillo adelante, arrojando sombras humanoides a lo largo del suelo. Siguieron varios estallidos actínicos más, su fuente acercándose. «Cultistas de Negavolt», murmuró Drake, sacando su pistola cuando se detuvo. «¿Qué son?» Thaddeus nunca había oído hablar de un culto así, pero sintió que la aprensión le retorcía los dedos alrededor del estómago. «Perversiones del culto mecánicos», entonó Espern Locarno. «Prosperan con el dolor y la ira, y han convertido sus cuerpos en generadores de energía alimentados por estas emociones negativas. Entonces deberíamos purgarlos rápidamente», dijo Thaddeus, activando su mazo de energía. El resplandor de su luz era similar al resplandor de los cultistas que se acercaban, y se preguntó acerca de la naturaleza exacta del enemigo entrante. Las voces flotaban por el pasillo, indistintas y ocultas por un zumbido de fondo y el silbido de las descargas. Thaddeus y los demás esperaron con las armas listas, pero rápidamente se hizo evidente que los cultistas de Negavolt no los conocían ni se acercaban. «Deberíamos circunnavegar su posición», dijo Amalyn. «¡Nunca!», gritó Thaddeus. «Es nuestro deber y nuestro derecho vencer a estas abominaciones por el Dios Emperador».
El conflicto sin propósito nos llevará a nuestra ruina, respondió la Eldar. Estoy de acuerdo con Amalin. En principio, dijo Drake. No podemos matar todo en la fortaleza, no llegaríamos a ningún lado. Pero el maglev que necesitamos tomar está detrás de ellos. Tenemos que pasar y no sé de otra manera. Galvanizados por esto, el grupo siguió adelante, con las armas listas mientras doblaban el ángulo del pasillo y llegaban a un pasillo largo y estrecho. Los cultistas de Negabolt, 3 de ellos, estaban tratando de quitar un panel de la pared, una placa de metal más alta que ellos y de aproximadamente 1 metro de ancho. Thaddeus pudo ver el revelador remolino de un portal de levitación magnética en el otro extremo del pasillo. Abrieron fuego juntos. Los rayos láser y el fuego de los rifles derribaron a 2 de los enemigos. Ráfagas de estática cerúlea brotaron de sus heridas. El tercero levantó los puños envueltos en energía y profirió un chillido ensordecedor. Un ululato entrecortado que era en parte gótico imperial, en parte lingua technis. 2 cultistas más llegaron desde una puerta más allá del panel. Sus cuerpos ardían con una luz azul. Thaddeus y Drake partieron juntos, las pistolas escupiendo más balas. Locarno los siguió unos pasos por detrás, mientras Amalin proporcionaba fuego de cobertura desde el arco que habían dejado. Habían recorrido la mitad de la distancia hasta los cultistas de Negabolt, cuando el navegante agarró a Thaddeus por la manga. Se giró con un gruñido, arrancando la tela de las manos del mutante. «Veo una perturbación en el aura disforme de este lugar», advirtió Locarno, señalando con un dedo enguantado hacia una puerta sellada a poca distancia más adelante. «¿Psíquico rebelde?» Thaddeus escupió las palabras. Su ira estalló brillantemente ante la idea de un hereje así al alcance de la mano. Drake había alcanzado a los cultistas y el pasillo brillaba con destellos de electricidad y el destello de su espada de energía. Locarno se adelantó a toda velocidad, pasando la mano por un panel de activación de la puerta para abrir el portal. Más allá de él, Thaddeus vislumbró una figura retorcida con una túnica escarlata, una cabeza bulbosa y deforme fuera de lugar sobre su cuerpo desgarbado. Thaddeus deseaba vomitar al ver semejante perversión de la carne humana, y sabía que las deformidades físicas no eran más que un síntoma del malestar espiritual que contaminaba al psíquico. Motas de plata comenzaron a dar vueltas alrededor de la mano levantada del fugitivo. Cuando se volvió hacia el sonido de la puerta de abertura, un grito repentino desde atrás atrasó la atención de Thaddeus por el pasillo. Amalin estaba arrodillada. Las extremidades cortantes de un dron de uso envolvieron el brazo y el rifle de la alienígena, aparentemente sin ser visto desde atrás. Los senos cortaron a otro con un barrido de una espada de energía energizada, pero luego retrocedieron con otro grito cuando el dron del uso que agarraba a la alienígena disparó su blaster. Thaddeus volvió a mirar al psíquico rebelde, con un nudo en el estómago al ver las energías hechiceras reunidas alrededor del mutante. «La blasfemia dada forma. El renegado tenía que morir». El predicador dio un paso, con la pistola en alto, pero otro grito agudo de Amalin resonó por el pasillo. «Emperador, guíame», murmuró Thaddeus antes de darse la vuelta y correr, ignorando la oleada de dolor de sus heridas. Disparó mientras corría hacia los senos asediados. Las llamaradas de láser azul se estrellaron contra el caparazón metálico del dron de uso y la pared detrás de él. La criatura mecanizada saltó hacia un lado, dejando una estela de humo por varios agujeros en su caparazón, mientras que en el corredor, más allá, 3 luces rojizas más brillaron, traicionando la presencia de más. Liberada de las garras del zángano, la Eldar apuntó con el rifle largo, y una salva de disparos escupió en la penumbra de la distancia. Thaddeus pasó corriendo. Las balas del servo apuntador golpearon al dron de uso dañado, destrozándolo. Su mazo de energía barrió las piernas debajo del siguiente, derribándolo de espaldas para que pudiera volar las entrañas expuestas del cable con su pistola. Se enderezó, esperando sentir el destello de los desintegradores de drones golpeándolo, pero no hubo más ataques. Los otros drones de uso habían desaparecido tan rápido como habían llegado. Thaddeus extendió una mano, ayudando a la Eldar a levantarse, tratando de no encogerse ante la idea de carne alienígena tocando su piel, a pesar de que Amalin usaba guantes. «Como dijiste, nos necesitamos unos a otros», le dijo el sacerdote a la alienígena. Dio un paso hacia la batalla en curso, viendo que Locarno se había retirado de la habitación con el psíquico rebelde, refugiándose en la puerta mientras ráfagas de fuego negro ondeaban desde la apertura. «Gracias». Las palabras de Amalin hicieron que se volviera hacia los senos. Sacudió la cabeza, pero no dijo nada. No le importaba el agradecimiento de los Eldar. Su acto había sido uno de pura necesidad. No le debía nada a estos seres contaminados, pero necesitaba luchar junto a ellos, por el momento.
Cuando hubiera descifrado los secretos de la fortaleza, volvería a ese poder sobre mutantes, senos y herejes por igual. Su ayuda solo lo llevó más cerca de convertirse en su destructor.